Alguna vez he comentado que soy aficionado a los juegos de conducción. No es que sea la caña ni sea un pro, y de hecho mi experiencia se remonta al pack de Gran Turismo 5 con el Driving Force GT. Desde entonces vengo dándole caña a esto de los volantes con Force Feedback. Quito un poco de la ecuación mi experiencia previa en PC con Fórmula 1 2005 y un Thrustmaster Ferrari, el cual no tenía ningún tipo de Force Feedback, pero por aquel entonces para mí eso ya era la hostia. En cuanto a los Gran Turismo, puntualizar que mi experiencia con Gran Turismo se remonta a Gran Turismo 1, por supuesto, pero no fue hasta Gran Turismo 5 cuando empecé a probar la experiencia completamente diferente de experimentarlo con un volante. Pues bien, hoy en un vídeo de temática un poquito off topic respecto al contenido habitual del canal, voy a dar un salto abismal cambiando mi Driving Force GT, con todo lo que lo quiero, por este Camus C5, el volante Direct Drive más económico del mercado. Veremos primero qué características tiene, luego haremos el unboxing de rigor que siempre estáis deseando, supongo, en el cual vamos a sacar todos los componentes que trae este pack y luego haremos una prueba de funcionamiento dando mis impresiones subjetivas de qué diferencias noto respecto al Driving Force GT. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de ponernos en materia, para los que no seáis muy conocedores del tema, comentaros de que existen dos tipos de volantes. Por un lado tendremos los volantes de correas o poleas, que suelen ser los más económicos y que actualmente están en el abanico entre 100 y 250 euros. Marcas conocidas de este tipo de volantes serían Thrustmaster y Logitech. Este tipo de volantes transmite la fuerza al volante mediante un sistema de poleas o correas. Por otro lado, tendríamos los volantes Direct Drive, en los que un eje transmite directamente la fuerza al volante. Suelen constar de una base con aros intercambiables y este tipo de volantes sí que suelen tener un precio bastante más elevado, ya que los más económicos suelen rondar los 600 euros, yéndonos a lo más económico, de ahí para arriba. En esta gama de volantes, una de las marcas más conocidas sería Fanatec. ¿Y dónde se intenta situar Camus con este C5? Pues con este volante tendremos el volante Direct Drive más económico posible. Estaríamos hablando de un volante con un peso de 3,6 kilogramos y que integra un motor para el Force Feedback de 5 Nm, una fuerza más bien bajita en esto de los Direct Drive, construido en aleación de aluminio. Es un volante que se sale un poco de lo convencional, ya que en este caso no disponemos de aros intercambiables y el motor está integrado, como quien dice, en el mismo aro. Por el contrario, tenemos su gran baza, que es su precio, ya que ahora mismo junto con los pedales CP5 y el adaptador para enganchar a mesa está en torno a $437 envío incluido. Importante, si no queréis tener un sablazo en aduanas, elegid almacén en España. No siempre hay stock, pero os evitaréis un sustito. Os dejaré en descripción y comentario fijado enlace por si os interesa la compra, así como código del canal para que tengáis un 5% de descuento en la compra. Tema compatibilidades. Es importante tener en cuenta que este volante es solo compatible con PC, no siendo compatible con consolas. Es algo a tener en cuenta si tu objetivo es utilizarlo para ese fin. En todo caso, en lo relativo a PC, es compatible con la mayoría de los títulos más destacados del mundo del sim racing. Vamos a proceder, tal y como estabais esperando, al tremendo y brutal desencajado, also known as unboxing, de esta criaturita. El tamaño de la caja en la que me ha venido todo el pack de Camus es tan grande que no puedo ni ponerlo en la mesa y tengo que improvisar el colocarlo en la silla. Disculpad los inconvenientes técnicos. La caja, como podréis ver, ha llegado con una buena hostia en la esquina, así como algunos golpecillos que se pueden ver en las imágenes. Esperemos que no sea nada. Tras abrir con precisión quirúrgica gracias a un cúter con el que podríamos coger 3 veces seguidas el tétanos, empezamos a sacar cosillas. Burbujas, más burbujas, toneladas de burbujas. Esto de todas maneras se agradece, ya que se toman la molestia de proteger debidamente la mercancía que envían. Lo primero que sacamos de la caja enorme es el soporte para la mesa del volante. Pesa bastante y me da a mí que va a requerir de algo de bricolaje para montarlo. El segundo elemento que sacamos son los pedales básicos CP5 con acelerador y freno, pero sin embrague. Por cierto, también pesan un huevo. Y por último sacamos al niño con un peso de 3,6 kilos, el volante con base integrada Camus C5.
Lo primero que abrimos es la caja del soporte para la mesa y tal y como me temía, llega el momento bricomanía. Hostias, sin haberlo deseado me ha salido un pareado. Coñas aparte, es un montaje bastante sencillo. Simplemente con las fotos de la caja te haces una idea de cómo se monta. Por cierto, la tapa superior del soporte no montadla hasta que saquéis el volante, ya que en dicha tapa va instalado el ventilador. Pero, obviando este patazo, en todo caso decir que esta tapa permite hasta 3 ángulos de inclinación en función del orificio que utilicemos al atornillar. La segunda caja que abrimos es la correspondiente a los pedales CP5 y de nuevo toca capítulo de bricolaje. El montaje es bastante rápido, lo único que tendremos que tener es un poco de cuidado a la hora de insertar la pieza metálica que indica el principio y final de carrera de recorrido de cada pedal. Por otro lado, podremos ajustar a qué altura queda el pedal utilizando para ello los orificios que más nos convengan. Y para terminar, unas tapitas de goma para no dejar el suelo hecho un Cristo. Y listo. Y por último, el plato fuerte, el volante Camus C5. Tendremos conectores USB tipo C para los pedales o la palanca de cambios, botón de encendido y reset, así como conectores para ventilador, conexión a PC o alimentación. Y sí, de nuevo al abrir la cajita de accesorios vemos que tenemos un último capítulo de bricolaje para poder conectar el volante C5 al soporte de mesa. Es en este punto en el que, como os mencionaba anteriormente, tenemos que conectar el ventilador debajo de la tapa del soporte, así como unas pequeñas barras para poder atornillar el volante a dicho soporte. Por último, una vez terminado el montaje, tocaría la conexión de los distintos cables: ventilador, alimentación, cable USB-A, así como los pedales. Al hacer la primera conexión, Windows detecta de manera automática tanto el volante como los pedales, haciendo una instalación básica de drivers. Sin embargo, para poder utilizar este volante como es debido, necesitaremos instalar el software de Camus disponible en su página web. Tras descargar e instalar el software, podremos configurar diversos parámetros del volante y de los pedales. Pues con el software específico de Camus sí podemos detectar todos los rotores, o sea, todos los selectores que tenemos en la parte inferior, aunque sí es cierto que en comparación con las pulsaciones de los botones normales, el giro del rotor hacia un sentido es un botón y hacia el otro es otro botón, pero se mantiene durante una pequeña fracción de segundo. Lo que no sé si en la práctica supondrá algún problema, ¿vale? Pero por lo demás sí tenemos detección de todos los botones, incluyendo las levas, por supuesto. Podemos ajustar también el centro del volante, que lo acabamos de hacer hace un momento, y ajustar el ángulo completo de giro que nos permite el volante. Desde los 360 grados, que quizás es la configuración más habitual para un juego de carreras, hasta las situaciones más realistas en las que necesitemos 900 o incluso 1080 grados para poder girar. También en esta parte podemos configurar los máximos y mínimos de los pedales, tanto de acelerador como de freno, ya que como vimos a la hora de hacer el montaje, la manera de funcionar del acelerador y el freno es mediante un pequeño sistema de imán o una pieza metálica cuya posición respecto a un sensor determina el grado de profundidad. Entonces aquí lo que haremos será determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, básicamente el fondo de escala y el nivel mínimo en cada uno de los dos sentidos de estas señales analógicas que estamos gestionando. En otro de los apartados del software de Camus podemos ajustar distintos parámetros de fuerza, fricción, muelle del volante. Una cosa un detalle muy bueno que tiene esta parte del software es que en la parte derecha de la pantalla tendremos presets para cada uno de los juegos más utilizados y que son más compatibles con este volante. En este caso, Assetto Corsa, que es el que vamos a utilizar para las pruebas del vídeo de hoy, tiene varios presets en función del tipo de sensación que quieras. Entonces podríamos, por ejemplo, elegir alguna de estas y aplicarla a nuestra configuración. En el caso, por ejemplo, de AC Lotus, podríamos, por ejemplo, o BMW, Nissan, GT3, BMW. Aplicaríamos y se cambiarían los parámetros a esa sensación que se quiere tener. Es simplemente una sugerencia, al final queda a criterio de uno el toquetearlo y ponerlo fino al gusto. Pero bueno, es una buena orientación por si quieres probar ya presets predefinidos y no tener que trastear demasiado y a partir de ahí encontrar tu punto ideal. También tendremos la opción de instalar una aplicación en el móvil para poder configurarlo sin necesidad de un ordenador, aunque personalmente, según mi experiencia, me ha dado algunos problemas de conexión
y sinceramente prefiero la aplicación de escritorio. Bueno, pues ya tendríamos el volante configurado tras un ratillo de trasteo en las opciones, configurado nuestro Camus C5, repito, en Assetto Corsa. De inicio vamos a dar un par de vueltas con la configuración que trae este volante por defecto, es decir, con un 50% de fuerza de volante, para ver qué tal responde y para deciros las primeras impresiones. Posteriormente importaré una configuración de Assetto Corsa e incrementaré la potencia del volante, la fuerza del volante, en torno a un 80 o 90% para ver qué tal se comporta. Vamos a ir despacio primero. Vamos a hacer... ¡Wow! Vale, vibración de piano. No sé si se puede apreciar, pero bastante notable. Sobre todo tiembla más de un lado del volante, que es algo que está bastante curioso. Seguimos. Notamos la rejilla del drenaje con la rueda, ¿vale? Y si salimos, notamos cuando salimos al césped y cuando nos incorporamos, temblando más de la parte de la que estemos fallando, en este caso, del lado del eje que demos el fallo. Aquí igual notamos la vibración cuando pasamos por la rejilla de drenaje. Si salimos empieza a vibrar, nos vibra más el lado derecho, y al incorporarnos, ¡pam!, un golpe de volante. Está bastante curioso. No tiene una excesiva fuerza, ya que estamos al 50%. Vale, pero es una sensación bastante... O sea, es buenísima. Sobre todo el tema de paso por el piano. Sobrepasas el piano y deja de tener ese efecto. Ya digo, también la implementación del force feedback, de las sensaciones que transmita, dependerá un poquito del título. No será lo mismo Assetto Corsa que Assetto Corsa Competition, que no sé, que otro título de conducción automovilista 2, Air Factor, depende de lo que vayas a utilizar. Vamos a darle un poquito más. Vale. Seguimos yendo muy despacio. Notamos todas las vibraciones. Notas un pequeño instante antes de que pierdas totalmente el control. Notas que se te afloja el volante y puedes rectificar. Eso está bastante conseguido. Ya el 50% está bastante bien. Sí que es verdad que le falta un puntito, una chispita, quizás. Pero bueno, la sensación en todo el recorrido, me voy. En todo el recorrido del volante es bastante uniforme. O sea, notas fuerza tanto... que me voy, pero me voy de todas. Notas el recorrido, la fuerza en todo el recorrido del volante, incluso cuando tienes el volante torcido. Ya digo, tampoco tenemos mucho que comparar, porque estamos comparando con un Driving Force GT y es como comparar un 600 con un Ferrari. No tiene nada que ver un volante por correas y poleas con un Direct Drive. Entramos en la configuración de Camus, pulsamos sobre, en este caso, Assetto Corsa, ¿vale? Y tenemos disponibles bastantes... sería recomendados. Tenemos más configuraciones por defecto de Assetto Corsa que podemos utilizar. En este caso yo ya tengo varios archivos en la memoria de Racing, Lotus y BMW. Si cogemos por ejemplo Racing y lo aplicamos, vemos cómo cambian de manera automática parámetros del volante. De todas maneras, la idea es probar, forzar un poquito la fuerza del volante. Así que vamos a cambiar de un 50% de fuerza por defecto a un 85, por ejemplo. Ya tenemos un 85% de fuerza de volante, ¿vale? ¡Buah, hostia! Dureza tela. Y tiende a volver a su posición original con bastante fuerza. Joder, la vibración del piano ya no es una vibración, ya es un terremoto directamente. Se nota muchísimo. O sea, la fuerza que aumenta.
Quizás un 80% mejor que 85%. Pero sí es verdad que lo notas todo bastante más, en proporción. ¡Hostia! Es que se nota bastante el cambio de fuerza, ¿eh? No es simplemente un porcentaje que muchas veces en este tipo de juegos pasa de ser anecdótico y tienes que decir, ¿estoy notando realmente un cambio de fuerza o esto es simplemente algo subjetivo, ¿no? Algo que tienes que creerte. Realmente hay un cambio de fuerza bastante importante. A la mierda. Pues nada, la sensación es muy buena. Como pros tendríamos un precio imbatible en la gama de Direct Drive, posibilidad de ajuste de bastantes parámetros, así como unos acabados muy buenos, por ejemplo el cuero del aro, con bastantes botones para cubrir la mayoría de las necesidades de cualquier juego de conducción, además del cuenta kilómetros y las luces de las revoluciones, aunque es cierto que en Assetto Corsa no las he podido poner en marcha desafortunadamente. Como contras tendríamos por un lado que no es compatible con consolas, importante si lo quieres usar con este fin, y que no tiene aros intercambiables, además de que si peta la base te quedas directamente sin volante, no pudiendo rescatar nada. ¿Merece la pena? Pues bajo mi humilde opinión, y sin ser un experto en esto del sim racing y viniendo de un Driving Force GT, la diferencia es como la noche y el día. Mucho menos ruidoso, mucho más potente y transmite muchísimas más sensaciones a la hora de utilizarlo. Espero que esta review te haya gustado o te haya servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!